Vamos a empezar a mirar el estudio de la Torá perpetua de la revelación en el monte de Sinaí. También vamos a ver el fundamento de la vida a través de la Torá sobre el pueblo de Israel. Entonces voy a comenzar con el fundamento de la vida, y eso lo había yo estudiado hace 15 días. Mucho tiempo el pueblo de Israel ha sido llamado el pueblo del libro. De hecho, una de las características del pueblo de todas las edades y clases sociales que se dedican al estudio de la Torá intensa y apasionadamente. Y probablemente ninguna otra sociedad se ha dedicado al estudio de esta manera, puesto lo que la Torá es el plano del mundo y su estudio es el fundamento de toda la vida. Entonces, analicemos por qué el estudio de la Torá es considerado esencial para la vida. ¿Por qué el estudio de las Escrituras es esencial para nuestra vida? Y vamos a analizar por qué comienza con la palabra Bereshit. Y sabemos que se trata desde el principio. ¿Por qué la palabra Bereshit se trata desde el principio? ¿Qué quiere decir la palabra Bará? ¿Por qué se utiliza este término solo con algunas cosas y otras dicen hizo Elohim? Unas dice hizo Elohim y otras dice Bará. ¿Por qué se utiliza el nombre de Elohim y no otro nombre para Yahweh? ¿Qué nos enseña el versículo que vamos a ver ahorita de Génesis 1:26? Que ese es el punto central de esta enseñanza de hoy. ¿Por qué lo primero que nos dice es que creó los cielos y la tierra? ¿Por qué el cielo antes? ¿Qué objetivo tiene todo lo que nos dice antes de contarnos qué es lo que va a crear? ¿Qué es lo que va a crear? ¿Qué objetivo tiene todo lo que nos dice antes de contarnos qué es lo que va a crear el primer día? ¿Por qué lo primero es la luz? ¿Qué es la luz? ¿O qué es esta luz? Una vez que Dios dijo que haya luz, ¿para qué me dice que hubo luz? ¿Qué significa la palabra Tov? ¿Qué nos enseña cuando dice que vio Yahweh que era bueno? Nos dice que a la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche. ¿Acaso no es el hombre el que llama las cosas y le pone nombre? ¿Por qué Yahweh le pone nombre a ciertas cosas y no se la puso a todas? ¿Por qué a ciertas tareas se las dejó encomendada a Adán, pero las tareas principales él le puso nombre? Bereshit, la Torá empieza con estas palabras para darnos un primer mensaje esencial, que el mundo fue creado. La idea del mundo creado nos habla de un creador, los principios. La Torá nos dice que Yahweh existe desde el principio de antes de haberse fundado el mundo. Porque es que desafortunadamente cuando se habla de quién es Yahweh, quién creó a Yahweh, van a haber una serie de muchos pensamientos. Y vamos a ver que a través del plano de las Escrituras el Padre nos está revelando todo como un plano espiritual. Y yo enseñaba hace 15 días que el Padre, cuando nos dejó la Torá, el fundamento, nos dejó como un pergamino, dejó unos planos, como diciéndole al ser humano, vea, desde un principio yo he establecido esto, y esto es el principio del fin de todas las cosas. Entonces, nosotros somos la buena tierra, el mundo es la buena tierra, los seres humanos son la buena tierra. ¿Qué nos enseña también cuando dice que nos dejó la Torá como plano espiritual, como fundamento del principio de todas las cosas? Que el Padre nos estaba diciendo que ese fundamento no podía tener un cambio y no se podía reemplazar. Y yo hacía un ejemplo, una metáfora hace 15 días. Eso es como cuando usted tiene un terreno, usted lo primero que tiene que hacer es el plano de todo lo que se va a hacer. Nadie construye si no hay un plano. Sería ilógico usted ponerse a construir y usted ponerse a construir a la ligera y decir, no, yo estoy construyendo como me salga esto. No. Dice la palabra que el Padre de un principio estableció todo el plano espiritual, tanto de los cielos como de la tierra y dentro de la tierra. Entonces, notemos algo que así hace, eso es como cuando el arquitecto hace el plano y los pone y se lo muestra a la persona, le dice, esto voy a hacer y esto es lo que voy a construir en esa tierra. Ese va a ser el fundamento. Entonces el Padre nos dijo, ustedes quieren saber cuál es el principio de todas las cosas, para que ustedes las puedan entender, aún para la misma gente de la NASA, que ellos están tratando de buscar lo que las Escrituras nos lo dicen en su contexto, y no tenemos necesidad de viajar en una nave o pagar la cantidad de millones de dólares que ellos pagan, para tener que entender que todo está escrito desde un principio en su palabra. Entonces démonos cuenta que el Padre en la carta de Corintios dice que Él confunde la sabiduría de los sabios.
y a su pueblo humilde le dio la sabiduría para poder entender todo el panorama espiritual de la creación. Entonces analicemos algo. Cuando el Padre le estaba entregando la Torá a Moisés, no solamente le estaba entregando mandamientos, también le estaba presentando todo el fundamento, tanto de lo que se había creado, tanto de cómo iba a ser la manera de yo acercarme a Yahweh, de cómo iba a ser necesario toda la cuestión de lo que era el rito y el proceso para yo tener un acercamiento a Dios, y lo más importante, para enseñarme la sombra profética del que habría de venir a futuro. Ese era el primer fundamento que nos enseña la ¿qué? La Torá. Eso era lo que él nos quería hablar. Por eso la palabra bará en la Torá, siempre que aparece este verbo, se refiere a algo nuevo, algo que no existía hasta ahora. 4 veces es utilizado en el relato de la creación el verbo bará. Uno es al principio de todo, pues ahí es claro de que se trata de algo completamente nuevo. La segunda vez que aparece es cuando crea a los animales, y eso lo estamos viendo en Génesis 1. La segunda vez cuando aparece es cuando crea a los animales. En el versículo 1, pues esto es algo nuevo, hasta ahora había creado cosas minerales o estáticas o vegetales. Pero ahora va a crear algo con vida que se mueve, que posee voluntad. La tercera vez que aparece el verbo bará es cuando crea al ser humano. Y esto también es un nivel nuevo, pues hasta ahora eran animales sin libre albedrío, sin intelecto, sin neshama, sin alma. La cuarta vez es cuando consagra el séptimo día, pues este día representa una cuestión espiritual. En resumen, dice que la palabra bará, cuando creó todo lo mineral, cuando creó la vida animal y cuando creó la vida humana. El término bará se utiliza con respecto a Yahweh. No aparece en ningún otro lugar del Taná que no sea con Yahweh. Por eso dice que Elohim, y aprendimos que la palabra Elohim es constructor y juez sobre toda la tierra. ¿Por qué comienza con este nombre y no con otro? La respuesta es porque estamos en el relato de la creación, de la naturaleza de las cosas. Y este nombre de Yahweh o Elohim es el que atribuye cuando se refiere a él como el que conduce al mundo, el que lo dirige. Y si analizamos más profundamente, veremos que el término Elohim se utiliza también para referirse a jueces o ángeles. Pero sabemos que el principal es ¿quién? Yahweh. Por lo tanto, cuando se dice que Elohim o Ha Elohim, no se refiere que es Dios de los dioses. Eso es una tontería, pues que estaría aceptando que hay otros dioses, sino que debe entenderse que Él es lo más importante, que Él es lo más sublime y que sobre Él reposa toda la gloria. Entre lo más importante y lo más honorable. Entre lo honorable, es decir, la relación en común. Es que este término se refiere a antes o ante tales importantes o muy alto honor que posee, de una capacidad de liderar o decidir. En síntesis, en la Torah, siempre que se habla de una relación con el Elohim, el mundo, la naturaleza, vamos a tener una interacción con el Padre, con su nombre Elohim, y es cosa que no se hace en las religiones. En las religiones se conoce como Jehová, pero cuando lo conocemos en su contexto como atributo, la palabra en Génesis 1 comienza como Elohim. Significa hacedor, lo más honorable, el arquitecto, el hacedor de todas las cosas, y el que reina y gobierna sobre todo lo creado. Por eso notemos algo, cuando el Padre empieza a hablarle a Moisés, porque el que fue inspirado para los 5 primeros libros fue ¿quién? Moisés. Y les decía yo que, hombre, pongámonos a pensar, cuando el Padre le empezó a hablar a Moisés de todo el fundamento, de todo lo creado, no se tomó solo 40 días, se tomó casi 40 años, día a día revelándole el Padre todo lo que acontecía en el reino. Primero fue creado los cielos, lo que acontecía en el cielo, para que a la postrer aconteciera en la tierra. Entonces dice que Et Hashamin se refiere al cielo con todo lo que contiene y la tierra con todo lo que ella contiene.
La palabra et, está compuesta por la letra Aleph y la letra Taf. Aleph es la primera del alfabeto hebreo y la Taf es la última, como insinuando que contiene todo. Es decir, tal como dice, toda la creación fue hecha de una sola vez y los demás días tienen que ver con un desarrollo del mundo y el universo. Pero la creación ocurre de una sola vez con todo lo que contiene. Por eso dice que el mundo fue creado ¿en cuántos días? En 6 días, y el séptimo. Pero si lo miramos en el plano, dice que el mundo fue creado en 6.000 años y en el año 7.000 reposó. Pero aquí lo estamos viendo en el lenguaje de Yahweh. Dice que en 6 días, o sea, hacer el mundo en 6 días y haber creado toda la naturaleza, los minerales, los materiales, todo eso, pues a la mente humana no va a caber. Pero el Padre le está diciendo a Moisés, mire, así trabajo yo y así soy yo. Y lo que yo estoy haciendo es algo que yo voy a hacer con ustedes. De la manera que nosotros también tenemos la habilidad de crear. Y yo preguntaba hace 15 días, ¿Yahweh necesita de nosotros? Claro, porque nosotros somos como parte del llamado y somos una sociedad con Él. O si no, simplemente pues los ángeles predicarían el evangelio aquí en la tierra y listo y sencillo. Pero dice que Dios se vale de instrumentos como nosotros, humanos mortales, llenos de la presencia de Él, para crear cosas nuevas. Entonces, ¿cuáles son las cosas nuevas que estábamos hablando hace 15 días y ya todo está hecho? El mar está en su posición, las montañas están en su posición, las nubes están en su posición, todo está en posición. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo nuevo que el Padre está creando? ¿O qué es lo nuevo para lo que Él me llamó a hacer? Lo nuevo para lo que el Padre nos mandó y nos llamó a hacer es proclamar su evangelio. Eso es lo que Él nos mandó a hacer. Y yo quiero que por favor vayamos a Génesis 1:26. Y este punto es bien importante para empezar a analizar. Bueno, ya el Padre creó los minerales, creó los animales, etcétera, etcétera. Pero viene el punto importante de todo esto, donde el Padre se enfoca y es el punto principal de la enseñanza. Para el Padre la preocupación no son las montañas, el agua, los animales. Eso es el complemento y el adorno para la tierra. Cuando viene la palabra en Génesis 1:26 dice así: y dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, subraye a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí hay un concepto. Viene el segundo concepto, conciso B. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra. Bueno, entonces, primer punto, el propósito de la Torá en cuanto al fundamento de la vida es mostrarnos que fuimos creados a la imagen de Elohim. Entonces, aquí viene el punto, y esto yo quiero que ustedes lo entiendan hoy muy claro. Yahweh no tiene ni figura, ni Yahweh tiene forma. Entonces la pregunta es, ¿acaso Yahweh nos creó como es Él? No. Porque Él es espíritu, nosotros somos mortales. Entonces dice que después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Eterno y el Hijo, o sea, el Padre y el Hijo, habían actuado juntos en la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que habían en ella. Entonces Elohim dijo a su Hijo, hagamos a un hombre a nuestra imagen. Entonces estamos en Génesis 1:26. ¿Qué significa esto de ser creados a la imagen de Elohim? Hizo al hombre recto. Ojo, ¿lo hizo qué? Recto, porque lo que había creado en un principio era ¿qué? Perfecto. Lo hizo recto, lo dotó de nobles rasgos de carácter, rasgos del carácter, sin inclinación a lo malo. Lo dotó de elevadas cualidades intelectuales. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Analicemos este punto. Lo dotó de elevadas cualidades intelectuales. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Acuérdense que Adán tenía libre albedrío.
Pero él se cuenta que el Padre lo había dotado tanto hasta ese momento, todo en él era ¿qué? Perfecto. Él podía entenderlo todo al punto, miren, era tan perfecto y era tan dotado en muchas cosas que el Padre permitió en él ponerle los nombres a cada animal. Era un hombre perfecto, o sea, él miraba a este animal, se va a llamar así, este se va a llamar así, este se va a llamar así. ¿Quién podía hacer eso? Un hombre que estaba dotado completamente en todo. Si no hubiera sido dotado de la manera como el Padre lo quiso hacer en un principio, pues simplemente le hubiera dicho, yo no entiendo qué es este animal, yo no entiendo qué es esto, no entiendo esto. Pero dice que lo dotó de tanta capacidad de entender todas las cosas, que para él no era extraño lo que el Padre le estaba revelando en el huerto del Edén. Y ahí surge una pregunta. ¿Por qué nosotros ya perdimos el afecto de lo que el Padre quiso establecer desde un principio en el huerto del Edén? Si es cierto, se perdió cuando hubo el pecado. Pero dice la Escritura que Él volvió y renovó muchas cosas que el ser humano había perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy enseñando ahorita, el Padre lo volvió a restaurar en nosotros. Y es ilógico que alguien me venga a decir, ojo con este punto, Yahweh cuando envió a su Hijo, nos volvió a dotar de los rasgos del carácter de Yahweh a través de su Espíritu Santo. Nos dotó de nobles rasgos de carácter sin inclinación a lo malo. Nos dotó de elevadas cualidades intelectuales. Nos dotó de habilidades para ser puros y sin mancha. Nos dotó de la habilidad para tener control sobre los apetitos y pasiones. Nos dotó nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ser humano no ha vuelto o por qué no ha llegado a tener ese nivel espiritual nuevamente? ¿Acaso solamente fue con los primeros y no con nosotros? Lo que el Padre hizo en un principio, cuando dice hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es algo que Yeshua vino a restaurar nuevamente. Por eso cuando se habla del fundamento de la Torá y como una sombra profética del que habría de venir, el Padre ya sabía todo lo que iba a acontecer a futuro. Y entre eso había un plan también de volver a ¿qué? A traer una nueva restauración. ¿Y cuál es esa nueva restauración que Él hizo? Eso lo podemos ver a través del madero de lo que hizo Yeshua, a través de Hechos 2, cuando dice que vino el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, si Yahweh me volvió a dotar como dotó a Adán en el huerto del Edén, porque Adán fue dotado de habilidades, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo no nos dota de habilidades? Claro que nos dota de habilidades, obvio que sí. Entonces, ¿cómo usted me va a venir a decir a mí, y este es el punto que usted tiene que entender, usted no va a escuchar en el huerto del Edén estas palabras? Y esto es un midrash. Usted en el huerto del Edén no va a notar a un hombre deprimido, no va a notar a un hombre con problemas de identidad. Usted no va a notar que ahí digan cosas que hoy en día la gente las dice y dicen que tienen el Espíritu. Y uno dice, venga un momento, o sea, o usted entiende o se contradice. ¿Quién es usted realmente? Aquí nos está diciendo que lo dotó de elevadas cualidades intelectuales. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. ¿Con qué propósito creó Elohim a la humanidad? Isaías 43, 6, 7. Miren lo que dice. Diré al norte de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Eso es un plan de restauración en la humanidad. Entonces, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. ¿En qué sentido? La gloria de Elohim es su carácter. Y en el Sinaí, Moshe oró. Vamos por favor a Éxodo 33, versículo 18-19. Léemelo, José, por favor. Dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu esplendor. Y le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti.
y tendré favor del que tendré favor, y me compadeceré para con el que me compadezca. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hasta ahí, bueno, pero note qué le dice primero, en el conciso va, ¿qué dice? Lo primero dice que le muestre... Muéstrame tu gloria. Entonces hay gente que hoy en día no entiende que la gloria del Padre está depositada ¿dónde? Muéstrame tu gloria. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y en Hechos de los Apóstoles el Padre les dice a uno, les voy a entregar mi gloria. Moisés vio la gloria. Nosotros tenemos la gloria del Padre. La semejanza del unigénito. ¿En dónde? En nosotros. Y a veces, ¿por qué no lo entendemos de por Dios? A veces, ¿por qué nos cuesta entender de qué somos y para qué fuimos creados? Y dice que parte del Padre mostrar su gloria, y es tremendo porque cuando la gloria del Padre se muestra sobre la vida de un creyente verdadero, se muestra en el punto de la manifestación, se muestra en el punto de la libertad, se muestra en el punto del carácter, de la manera de lo que Dios está haciendo en mi vida. Por eso cuando hablamos del Padre, esto no es simplemente letra, hermano. Porque cualquiera puede hablar cualquiera puede hablar letra, y yo creo que lo han aprendido aquí. Y es el punto que más se le da a usted. Muy bueno. Usted puede ser muy bueno para dar letra, pero es que aquí el Padre está diciendo que se manifieste, que se revele que usted es de parte mía. O sea, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? Nosotros manifestamos la gloria de la gloria que reposa en nosotros. Nosotros manifestamos la gloria de la gloria que reposa en nosotros. Pues ¿se acuerdan cuando le dijeron a Yeshua, muéstranos al Padre? Y Yeshua dijo, pero es que mi Padre y yo somos uno. Pasémoslo tiempo presente. Y ahorita lo vamos a entender que esto va a ser un rompecoco. Y tú vas a entender que nosotros somos parte de la manifestación de la gloria de los hijos de Yahweh. Nosotros somos la manifestación. Y somos parte de lo creado para que la gente pueda ver el amor de Yahweh en las naciones. Porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Y dice que el que lo vea, morirá. Entonces la gente dirá, pero entonces yo ¿cómo voy a ver a Dios? ¿Dónde está Dios reflejado? Ahorita lo vamos a entender dónde está reflejado Yahweh. Si es que usted lo tiene. Hoy se va a dar de cuenta. Si es que lo tiene. Bueno, dice que cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba su naturaleza física, mental y espiritual. La semejanza de su hacedor, la gloria de Elohim, es su carácter, y eso fue mostrado en Éxodo 33, 18, 19. La gloria de Elohim es su carácter en este contexto, y en esto fue creado el hombre, en la gloria de Elohim, según le fue revelado a Moisés. ¿Cómo están formados nuestro carácter? Pero hay un modismo hebreo que dice cómo están formados nuestros caracteres. ¿Cómo así que nuestros caracteres? La palabra caracteres se puede hacer en un desarrollo. ¿En qué sentido? La palabra caracteres, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo vivencial, en lo personal. Porque cuando yo hablo de la palabra carácter, me estoy refiriendo a una sola cosa. Cuando yo estoy hablando de caracteres, me estoy refiriendo a una funcionalidad de una persona. Esa persona tiene muchos caracteres, pero todos los caracteres son positivos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son sus cualidades? Tiene cualidades físicas, tiene cualidades mentales, tiene cualidades espirituales, tiene cualidades que Dios lo dotó de su gloria. Entonces dése cuenta que en esa persona están saliendo muchos atributos de lo que el Padre manifestó en él. Por eso es triste cuando alguien es común. Es triste cuando alguien es común, hermano. ¿Y usted sabe qué significa una palabra común? ¿O quién es una persona común? Que no tiene nada. No reflejan la semejanza de Yahweh, ¿sí? Ahora sí están entendiendo qué es ser creado a imagen y semejanza. Es cuando una persona no tiene nada, porque no está revelando nada, porque no ha entendido el plan de salvación para que lo que Dios lo llamó. En Isaías 55:8 y en 2 Corintios 10:4, ahí nos da una idea de cómo está formado nuestros caracteres. Acuérdense que no es carácter, sino ¿qué? Caracteres.
Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, ni sus caminos, son mis caminos. en otra traducción dice, mis planes no son sus planes. Mi proyecto no es su proyecto. Oráculo del Señor. Entonces, cuando yo soy creado a imagen y semejanza, notemos algo. Cuando yo estoy dentro de la imagen y semejanza de Yahweh, quiere decir que mi camino no va desviado del camino de Él. Por eso Yeshua, cuando a Él lo preguntaban y lo indagaban, decía, porque yo no vengo a hacer mí, sino la voluntad de mí. Hoy en día la gente que dice, yo hago mí, pero no hago la voluntad de... Bueno, pues, ¿cómo usted me va a hablar de carácter? ¿Sí? Ahí chocan dos cosas, porque si Dios a usted le dice, yo te llamé para que tú hagas esto, yo te llamé para formarte en esto, yo te estoy instruyendo porque tu tarea es hacer esto, y eso es muy difícil, se lo voy a decir por qué. Porque la preocupación del ser humano siempre va a ser lo personal y lo egoísta, porque el ser humano por naturaleza es ¿qué? Egoísta y egocéntrico. Entonces, algo que en los planes del ser humano no está al 100% es hacerlo de Yahweh. No está, hermano. Cuando usted empieza a decir, yo hago los pensamientos de Yahweh y yo empiezo a caminar en los caminos de Yahweh, yo estoy diciendo que fui creado a imagen y semejanza. Porque uno dirá, entonces todos los seres humanos fueron creados. Todos fuimos creados, pero la semejanza la busca uno. Yo tengo que buscar la semejanza del Creador. Porque el que no está, o el que no se sujeta a la semejanza de Yahweh, es una criatura. Mas nosotros somos hijos. Criatura, hijos, es muy diferente. Porque entonces todos serían hijos de la misma gloria del Padre. No. Hay una diferencia y hay un cambio. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas. Entonces démonos cuenta que el hombre que es creado, el hombre que es dotado a imagen y semejanza de Yahweh, con los caracteres no es carácter, sino con los caracteres, entiende lo espiritual. Lo entiende. Y su mente no se le cierra a cosas que de pronto... Porque hoy en día, y este punto es bien importante, porque hoy en día hay tantas religiones, porque hay tantos conceptos, porque hay tantos pensamientos, porque hay tantos dogmas, porque la gente no ha entendido lo que el Padre quiso establecer en un principio a través de Génesis 1:26. No lo han podido entender. Porque el que es dotado con el carácter de Yahweh, entiende cuál es el qué. El camino lo entiende, dice, esto es por aquí. Usted a mí no me puede engañar porque yo tengo el carácter de Yahweh. Usted a mí no me puede mentir porque yo tengo el carácter de Yahweh. Usted a mí no me puede mentir porque yo tengo el discernimiento del Espíritu Santo que es de Yahweh sobre mi vida. Entonces démonos cuenta que cuando viene sobre Moisés vino la gloria. Y dice que cuando sobre Moisés reposó la gloria de Yahweh, él pudo ver la necesidad del pueblo de Israel. La pudo ver, cosa que ninguno la veía. Pero dice que los ojos de él veían la necesidad. Los profetas de Yahweh podían ver como todo el panorama espiritual. Y dice que los de la pluma mentirosa no podían ver nada. Hoy día, la mayoría de religiones, la mayoría de predicadores no están viendo. Y eso es preocupante. Es preocupante ¿por qué? Porque uno mira el mundo, uno mira el planeta, y lo que se está viendo es un caos en todo sentido. Hay un caos, hay una sed de la palabra, hay sed de la palabra, hermano. Pero ¿cómo así? Pero uno escucha que todos los domingos predican letra muerta. Sí, enseñan letra muerta, más no letra que vivifica. ¿Por qué? Porque esa palabra que vivifica es cuando yo entiendo los caracteres de Yahweh sobre mi vida. Entonces dice que, entonces ahí nos da una idea de cómo están formados nuestros caracteres, a la semejanza de Elohim, cosa que solo la tiene el hombre y no los animales. Los pensamientos y sentimientos combinados, construyen el carácter moral de la persona,
cuando uno decide que como creyente no se requiere que uno domine los pensamientos y los sentimientos que hay bajo la influencia de espíritus malos e invita a su presencia y control. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Por eso, según uno piensa, así actúa. Ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, cuando yo pienso a la manera de Yahweh, ¿qué termino haciendo? Pues las acciones de Él. Pero cuando yo tengo mis pensamientos y mis acciones a mi manera, resulto haciendo todo lo contrario a lo que fui yo. Llamado, por eso la gente hoy en día se estrella tanto, hermano. Por eso la gente a veces se coge la cabeza y dice, es que yo no sé ni cuál es el plan de Dios. Venga, tal vez Dios sí nos quiere organizar. Lo que pasa es que uno tiene que hacer un paro y un alto. ¿Y qué? Y empezarle a decir, bueno, Padre, porque es que cuando, noten esto, cuando Dios empieza a hablarnos, lo que Él va a hablar, nada va conforme a lo que nosotros pensamos. Absolutamente nada va conforme a lo que usted piensa. El ser humano, ¿qué es lo que piensa? Desafortunadamente, los pensamientos del ser humano es, ¿cómo trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Cuánto gano? ¿Cómo me mantengo? Etcétera, lo material. Y el padre dice, pero esta gente todavía sigue siendo materialista. Todavía no han entendido para qué fueron llamados. Cuando lo material es la añadidura. Lo material es la añadidura porque lo más importante que es la voluntad de Yahweh sobre mi vida y el carácter. De nada me sirve, este punto muy importante, de nada me sirve yo tener muchas cosas si no tengo el carácter de Dios, o sea, no tiene sentido. Usted pregúntele a un millonario con todo el dinero que tiene, ¿usted para qué tiene dinero? Pues para abarcar más. Los gobiernos del mundo, ¿para qué tanto dinero y poder? Para abarcar más. Y Yahweh de un principio decía, yo les voy a dotar de riquezas, los voy a dotar de mi carácter con el fin de que ustedes no sean, ¿qué? Egoístas. Y eso lo aprendimos con lo de la pastora el domingo. ¿Por qué Dios pidió el diezmo? ¿Para qué? Para morir a nuestro egoísmo. Para dar a pensar de que esto no es de nosotros, esto es de ¿quién? Del Padre. Entonces, cuando los pensamientos míos son vanos y egoístas, yo me voy a volver una persona egoísta. Quiere decir que cuando yo soy egoísta, ni estoy en los pensamientos, ni estoy en la voluntad de Dios, estoy totalmente fuera del propósito. Y desafortunadamente la religión lo que enseña en el pensamiento del hombre es, sé positivo, pide, exige y visualiza. ¿Y qué cree usted que piensa el Padre referente a eso, hermano? O sea, dice, aquí no hay nada, o sea, este pueblo está siendo turbado. Y desafortunadamente en los púlpitos estamos viendo, ¿qué? Turbación. Por eso yo les decía, y vuelvo y lo leo, porque yo quiero que entiendan estos puntos. ¿Por qué? Porque si usted no entiende esto, usted puede terminar toda su vida caminando con información y a la final no hacer nada. Y no hay cosa más frustrante que usted conocer letra, pero usted no conocer al hacedor de la letra. No hay nada más frustrante que usted decir, oiga, yo conozco mucha letra, pero no conozco al autor de la letra. Por eso Moisés le dice a Yahweh, muéstrame tu gloria. Mírenle la manera que él le hablaba al Padre, muéstrame tu gloria. Y el Padre siempre en toda la necesidad que tuvo el pueblo de Israel, dice que Yahweh extendía su mano. Que extendía su mano. Eso es un antropomorfismo, ¿no? Porque acuérdense que Yahweh es espíritu. Pero él da la palabra mano para darnos a entender que la mano es ¿qué? Fuerza. O sea, pero Dios no estaba usando la mano, sino lo hacía ver en antropomorfismo, como haciendo entender al pueblo, yo los voy a sacar a ustedes con mano fuerte. Bueno. ¿Qué significa imagen y semejanza? Ojo con este punto. Todos tenemos ojos, nariz, boca, oídos, ¿cierto? Estamos completos en cuerpo físico, ¿sí o no? Bueno. Tenemos ojos por haber sido creados a imagen de Yahweh. ¿Qué Yahweh nos ha puesto? Un órgano capaz de supervisar y de observar las cosas, porque el concepto de la observación también está arriba. También Yahweh lo tiene, también Yahweh lo usa. Por ejemplo, las manos que tenemos, nuestras manos, nosotros hacemos acciones y Yahweh interactúa con su mundo. Y aunque no tenga una mano física, tiene una interacción y yo también tengo una interacción con las cosas a través de mi mano.
Por lo tanto, se puede decir que Yahweh tiene mano, yo tengo mano. Yo tengo mano que fue creado a la imagen de Yahweh. ¿Qué nos enseña? Que a través de todos nuestros órganos, manos, pies, boca, nos dio la facultad que a través de nosotros Yahweh interactúa con la humanidad. O sea, ¿qué está haciendo el Padre en este momento en mi vida? Está interactuando. Sí, Él está interactuando. Entonces la gente dice, ay, yo quisiera ver al Padre. Ay, ¿cómo es Dios? ¿Y cómo piensa? Venga un momento, Padre. Por eso nosotros somos reflejo ¿de quién? En el carácter. Porque es que el mundo no lo conoció. El mundo no sabe quién es Yahweh. Mas Yahweh se nos reveló a nosotros. Entonces cuando alguien te pregunta cómo es Yahweh, usted no se va a poner a decirle, venga, o sea, hablarle a alguien de cómo es Yahweh si a veces ni usted lo puede entender. Y que alguien se ponga a preguntarle, venga, ¿cómo es Yahweh? ¿Cómo Él interactúa con las personas? ¿Cuál es la manera que Él utiliza? Uno, Yahweh ve el mundo a través de nosotros también. Claro que Él no lo necesita hacer, porque el mundo está en el hueco de su mano. Dice que el cielo es su gloria y la tierra el estrado de sus pies. Pero ya lo estamos mirando en el punto de la gloria sobre la creación de imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Este punto es tremendo. Acuérdense que Yahweh no tiene límite, ni necesita tiempo, ni espacio. Ojo con este punto. Yahweh a través de mi vida, a través de tu vida, si está el Espíritu Santo, Él está interactuando en mi vida, y a través de mí, Él está interactuando con el ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Yahweh quiere hablar con alguien, ¿a quién cree que utiliza? Exacto, utiliza a sus siervos. Entonces llega el Espíritu Santo y empieza a interactuar a través de mí, con mi boca, con mis ojos, con mis manos. Y mis manos, cuando se dice ve y ora por tal persona, porque pues una persona dice, yo cómo voy a ser libre, cómo yo puedo ser libre. A veces el Padre necesita utilizar los instrumentos humanos, y usted lo va a ver en el tiempo del Mashiach, que el Mashiach por imposición de manos trajo libertad, por imposición de la palabra. En Hechos de los Apóstoles la gente, muchos recibían el Espíritu Santo por imposición de manos o por la palabra. Entonces cuando Yahweh está interactuando con nosotros, Él se mueve de muchas maneras con el ser humano, pero depende de la manera como yo me deje usar. Ojo con hasta dónde yo me dejo usar. De pronto una persona, un religioso dice, yo quisiera tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Entonces, claro, el que conoce y el que es hecho a imagen y semejanza con el carácter de Yahweh, como hay una relación y los dos interactúan, pues para uno es fácil, porque uno dice, te voy a enseñar quién es el Padre. Y te voy a enseñar cómo se interactúa con Él todos los días. Porque es que nuestra relación con el Padre es ¿cómo? Es interactuar todos los días. Él es una persona que las 24 horas está con nosotros, hermano. Y eso es lo que usted tiene que entender y comprender. El Padre no es como el tiempo de los profetas, que era de tiempo en tiempo. Él está interactuando con nosotros todos los ¿qué? Todos los días. Entonces, cuando el Padre está interactuando en mi vida a través de mis ojos, quiere decir que cuando Él interactúa en mi vida a través de mis ojos, yo empiezo a ver lo que Moisés veía para ese tiempo. Quiere decir que los profetas podían ver lo que el Padre estaba viendo, aunque ellos eran personas ¿qué? De carne y hueso, pero espiritualmente estaban dotados e interactuaban de poder ver lo espiritual. Por eso yo les decía ahorita, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para destrucción de fortalezas. El natural lo que hace es, venga, y usted que está yendo como tonto ahí, ¿a qué le está dando? ¿A qué le está dando? Venga. Se está dañando el talón del pie. No, el que es espiritual y está interactuando con Dios, empieza a ver en el campo espiritual lo que está pasando. Empieza a comprender todo lo que... ¿Por qué? Porque está viendo con los ojos de Yahweh. No está viendo con los ojos humanos. Porque si usted le pregunta a una persona de ojos carnales, va a decir, no veo. Pero si alguien que es lleno del Espíritu Santo dice, miren, está pasando esto. En el campo espiritual está pasando esto. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios está interactuando sobre tu vida. Y como está actuando y está interactuando sobre tu vida, va a usar tu boca para reprender. Va a usar tus manos para reprender. Va a usar tus manos para sanar. Va a usar tus manos como instrumento para lo que en ese momento el Padre quiere hacer contigo. Eso se llama ser hechos a imagen y semejanza, no en sentido físico, sino en sentido de los caracteres de Yahweh. ¿Hasta ahí lo hemos entendido? Bueno, para que después usted diga no entendí nada.
¿Qué nos enseña? Que a través de todos nuestros órganos, manos, boca, pie, nos dio la facultad que a través de nosotros Yahweh interactúa con la humanidad. Y notemos algo que en Génesis 1:26, en el A, nos está hablando de gobierno. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra. Entonces notemos que en el conciso A, gobierno sobre los animales. ¿Y qué relación hay entre la primera y la segunda parte de este versículo? Para que gobierne sobre la creación. Entonces este versículo nos habla la naturaleza divina de su creador y gobernador del mundo. Su naturaleza divina como creador y gobernador del mundo. ¿Por qué nos dice que nos dio la autoridad para ejercer autoridad? En el principio sobre los animales. Listo, cosa que por el pecado de Adán y Eva se perdió. En Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo nos dio la facultad para tener ¿qué? Autoridad sobre los espíritus. En Génesis 1:26 no me habla de eso. Me habla de autoridad sobre animales. En Hechos de los Apóstoles se confirma algo que Yeshua habla. La autoridad que él le dio a los discípulos para ir a ¿qué? A echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Eso significa la palabra barak, crear algo nuevo. ¿Cómo así? Pues, ¿el mundo está constantemente en algo nuevo en creación? Sí, y no estoy hablando ni de mares, ni de ríos, ni de lo mineral. Estoy hablando de seres humanos. ¿Por qué? Porque si yo interactúo con el Padre, mi tarea de crear es que yo llego hacia la vida de alguien que no conoce al Padre y yo oro por esa persona y resulta que esa persona en su alma necesita ser restaurada. Sobre su vida física necesita ser sanada. Sobre todo su ser necesita ser liberada. Entonces el Padre me utiliza a mí como interacción para yo crear algo nuevo en esa persona. Quiere decir que nosotros constantemente estamos interactuando en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual para hacer cosas nuevas. O sea, esto no ha terminado. No estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando de la humanidad. ¿Sí? Entonces, le hago una pregunta, constantemente, ¿no hay un trabajo por hacer? Claro, es mucho el trabajo que hay que hacer. Yo pensaría que es demasiado el trabajo que tenemos que hacer. Pero a veces nos distraemos y nos entretenemos ¿en qué? En las cosas del mundo, y por eso el Padre dice, ni mis pensamientos son, ni mis caminos sus caminos. Entonces el carácter de Yahweh no está en nosotros. No está la imagen y semejanza. Quiere decir que yo soy una persona común y corriente. O sea, es uno más que viene a una comunidad, recibe letra y sale, pero no está haciendo nada para el servicio de Yahweh. Quiere decir que no está interactuando con el hacedor de todas las cosas. Eso es imagen y semejanza. Para seguir avanzando. Entonces nos habla de tres aspectos. Génesis 1:26, la naturaleza interna. La naturaleza interna de interactuar. Segundo, nos habla de una imagen física a nivel de las metáforas que Yahweh usa para con su mundo. Nos habla de la naturaleza gobernadora de Yahweh, que en su nombre el hombre fue hecho a imagen de Elohim. De esta expresión divina específica para que gobierne en el hombre y que a la vez el hombre gobierne en el mundo. Que gobierne en el hombre y a través del hombre gobierne en el mundo. Por eso en Jeremías 4:23, miren lo que dice Yahweh a través de Jeremías. Ahí está interactuando con Jeremías. Ojo con esta interactuación. ¿Quién está hablando aquí? Jeremías. ¿Pero quién le está dando la palabra? El Padre. El Padre está usando la boca de Jeremías y está usando la mano de Jeremías. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no lo supieron. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Estaba asolada y vacía. Le hago una pregunta, ¿este texto es para este tiempo? Tal cual como le habló Jeremías, tal cual se está hablando en este tiempo. ¿Cómo es el pueblo? Necio e ignorante
terco, rebelde, obstinado, egoísta, que solo piensa en lo propio, mas no piensa en los asuntos del Padre. Yo le decía a mi esposa, pues es un poco jocoso, pero es bueno que ustedes lo aprendan. Yo le decía a mi esposa hace como unos 15, 20 días, algo que sucedió en un vuelo creo que fue de Medellín a Cartagena. Yo le decía, ¿usted quiere ver un culto espiritual todos orando? Miren este video. ¿Cómo estaban todos? ¿Cómo estaban todos? Estaban en el espíritu. Hermano, tristemente, tiene que pasar algo para que el ser humano se incline y se postre a buscar del Hacedor. Pero mientras no ocurre eso, ¿cómo es el ser humano? Egoísta. Démonos cuenta. Yo le decía, suena chistoso, amor, pero es una triste realidad. Al ser humano, hasta que no le pasa algo, no entiende para qué fue llamado. Entonces, suena chistoso, pero es la realidad. Y eso es lo que el Padre quiere hacer. Que no pasen cosas, pero que uno lo busque de esa misma manera, como estaban ellos en ese momento. Que eso no sucede. ¿Por qué? Como no está pasando nada, como no me está ocurriendo nada, pues simplemente estoy como relajado. Y la Escritura dice, bienaventurados los que lloran por causa de mi nombre. Bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre. Bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos podrán ver que... Entonces démonos cuenta que el yo interactuar con el Padre constantemente es ese tipo de relación con Él. O sea, esto no es de un rato. Esto no es de que me quedó este tiempito para Él, no. A Dios no se le dan sobras, porque Dios a nosotros no nos dio la sobra. Él nos lo dio todo, una vez y para siempre. Por eso mire lo que Jeremías decía. O sea, es tremendo porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Imagínense, no me conocieron. La casa del sur no me conoce. Pero hoy en día el Padre le está hablando al mundo. No me conoce. ¿Es fácil hablar de Dios? Claro. Es fácil. Usted me puede hablar de Dios. Los católicos hablan de Dios. Todo el mundo habla de Dios. Pero usted hablar con Dios y saber cuál es lo que Dios le está diciendo a usted, que usted se siente con el Padre y el Padre lo lleva a usted a una situación de renuncia total. Uy, mijo. Ya eso es otro nivel. Que el Padre le diga a usted, renuncia a todo lo que tienes. Usted va a decir, eso no es de Dios. Y resulta que el Padre opera. Claro, porque es que el Padre nos está enseñando una dependencia total y absoluta. Nosotros no fuimos llamados, a ver, Dios no nos llamó a nosotros para Él complacernos en los caprichos, como la religión no muestra. La religión es tan irrespetuosa que hoy en día no tiene ni reverencia para pedirle al Padre nada. Hoy en día es, exíjanle, pídanle, declaren, decreten. Y nosotros, Señor, te suplico por favor, ¿sí? Te suplico por favor, ayúdame en esta necesidad. Eso no se escucha en un púlpito. Y ¿sí ve? Gente irreverente, pueblo necio, no me conocieron. Son ignorantes y no son entendidos. Por eso, conocer al Padre. Y ese es el fundamento de este libro. Usted tiene ese... tome la Biblia por un momento, tómela en tu mano. Los pensamientos, la voluntad de Dios, lo que Dios te quiere hablar a ti, no lo que tú crees, todo está ahí. A Dios no le interesa ni lo que tú piensas, ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni tu egoísmo. Simplemente vea la palabra y Él te dice qué es lo que Él quiere hacer contigo. Y cuando se abre el libro, la gente dice, dura palabra es. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren escuchar, hermano? Le hago una pregunta. ¿Cuál es la voluntad que usted quiere del Padre para con usted? Si usted pudiera armar una carta, le pudiera escribir una carta a Yahweh con sus peticiones, yo creo que de todo lo que va a escribir usted, le va a decir el Padre, no, hombre, eso que usted me está pidiendo, no. Y no es que el Padre no lo pueda hacer, el Padre sí lo puede hacer y puede dar aún más de lo que usted le escribe en una carta. Pero el punto es, Él está más interesado por nuestra alma que por nuestro bienestar económico, porque eso es una añadidura. El bienestar económico es una añadidura, porque dése cuenta, si usted con cualquier cosa uno se llena, una aguapanela, un pan, ya está lleno. Usted no puede decir me morí de hambre, no, morirse de hambre es usted estar en ceros. Pero una aguapanela y un pan, eso es un gran alimento. Cuando hay gratitud de Yahweh, gloria al Padre.
Exacto. Pero démonos cuenta que ese no es el propósito que Yahweh quiere. Él quiere llenarnos de su palabra. Por eso hay una sequedad espiritual a nivel del mundo en este momento. Yo a veces me pongo a escuchar, a mí me encanta escuchar, a veces me siento ya a escuchar predicadores y yo digo, hombre, no es por ahí, no, ese no es el tema. El tema no es ese, el tema más importante de Yahweh es la preocupación y la restauración del alma. Yo pienso que ese es el tema principal a nivel del mundo desde el principio de todas las cosas. Ese era el plan de Dios. Y como dice la Escritura, amado, yo deseo que en todo seas prosperado. Como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas. Entonces dejen cuenta que la prosperidad viene de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué esperamos lograr mediante el estudio de la Torah? Ahora sí podemos entender. Cuando yo estoy estudiando, cuando yo estoy en el Espíritu, ojo, cuando la palabra dice que los hombres de Dios estaban en el Espíritu, quiere decir que ellos estaban, ¿qué? Meditando en su palabra. Entonces, el punto aquí, ¿qué quiere o qué esperamos lograr mediante el estudio? En lo secular, ¿para qué estudiamos? En lo secular, ¿para qué se estudió? Para aprender conocimiento, para que no nos dijeran analfabetas, brutos, no sabe escribir, no sabe leer. Sí, listo, lo secular, por un trabajo y por algo que la sociedad exige. Pero pasémoslo a las escrituras, pasémoslo a la escuela de Dios. ¿Qué esperamos lograr mediante el estudio en la escuela de Yahweh? Crecimiento espiritual. Crecimiento, imagen y semejanza, ¿qué más? Conocerlo, pues claro, porque con el libro yo sé quién es él. El crecimiento ahí puede hacer la voluntad del Padre. Puede hacer la voluntad del Padre, ¿qué más? Llevar su verdad. Llevar su verdad, claro. Fortalecernos y echar raíces para poder dar fruto. Porque pues la palabra es como esa lluvia y como ese rocío. ¿Qué efecto puede tener el estudio de la Torah en mis caracteres? ¿Sí ve? En mis caracteres. Claro, mucho, porque cuando yo estoy estudiando la Torah, cuando uno empieza a estudiar los libros, dicen, no, es que el padre a veces exige como mucho. Sí, a veces la gente dice, oiga, sí, me está enseñando a que no debo ser egoísta con mi hermano, que el que tiene le dé al hermano, ¿cómo así? Que el que tiene más le da al que no tiene. Que mire al prójimo como a sí mismo, que se preocupe por el hermano como a sí mismo, que muera mis egoísmos, que muera mis pasiones, que muera mis intenciones. Sí, entonces, a ver, exacto, entonces está formando imagen y semejanza, está formando un carácter y ahí es donde la persona dice, uy, no, pero es que, usted ha visto a la gente que dice, es que yo perdono pero no olvido, es que, o peleas entre los mismos hermanos de la fe en la comunidad. Es que yo tengo mi parche aquí, yo tengo mi otro parche aquí, porque en este grupo no me meto, porque este grupo es de chismosa, y así. Venga, ahí quiere decir que Dios no ha hecho nada en ninguno de los dos grupos. Este me cae bien, este me cae. Hermano, eso significa que ninguno tiene a Dios, ni este grupo, ni este tampoco, y se ponen a hablar que de aleluya, cuando no conocen nada. Entonces usted no me venga a hablar de carácter de Dios, cuando su carácter no se ha definido en su comportamiento. No me hable de Dios si no hay carácter definido. Ojo con esta palabra porque yo escuchaba yo la enseñanza ayer, una enseñanza que yo di en final de diciembre, el 25 de diciembre, y yo me senté y dije, ay, Dios mío, tal cual. Me dijo mi esposa, siéntate y escúchala. Yo dije, todo eso Dios me puso a hablar y tal cual, todo eso pasó. ¿Qué hago si no siento que soy apto para estudiar la Torah o si me resulta demasiado difícil? Todos somos aptos, porque hay gente que dice es que yo no soy digno. No, es que yo no creo que sea digno de presentarme delante del Padre. Venga, hermano, el Padre al que lo busca a ninguno echa ¿qué? Fuera. No fuera. Lo que pasa es que uno mismo se da palo. Mire, no hay cosa más triste y el problema no está en las escrituras o el problema no está en que yo no sea apto. El problema está en mi personalidad. O sea, en mi personalidad. ¿Quién es usted como persona cuando está siendo formado por Yahweh? O sea, hasta dónde usted está creyendo lo que el Padre está haciendo en su vida. Todos somos aptos, todos entramos a la escuela de Yahweh. Y todos tenemos que ser formados y corregidos y disciplinados, ¿sí o no? Porque acuérdense que la segunda de Timoteo 3:16 dice que todas las escrituras son inspiradas por Yahweh, útiles para enseñar, para corregir, para reargüir, para instruir,
a fin de que el hombre de Yahweh esté preparado enteramente para toda buena obra. Entonces, bueno, el Padre me está diciendo, me está instruyendo, me está corrigiendo, me está disciplinando, me está enseñando. ¿Cómo no voy a ser apto? Pues si no fuera apto no me estuviera corrigiendo. Dios al hijo que ama, disciplina, y al que recibe por hijo, bueno, entonces ¿cómo voy a yo a decir que no soy apto si ya empecé a entrar a la escuela de Dios? Todos somos aptos, lo que pasa es que no todos quieren pasar el proceso. La gente quiere todo fácil hoy en día, hermano. La gente cree que solamente es estudiar este librito. Perdone que me ría. Eso no es de estudiar, es de ejecutar una acción. Pensamientos, acciones, me conllevan a hacer o lo negativo o lo positivo. ¿Por qué hace tanto énfasis 2 de Timoteo 3:16 en el mandamiento de estudiar? Porque el Padre nos dice, venga, ustedes constantemente estén en el Espíritu interactuando conmigo. Cada momento que usted entra a las Escrituras, Dios le está hablando algo nuevo, un tema nuevo. Y algo nuevo que va a suceder. Lo que pasa es que a veces el interactuar con Él, es más, uno a través de las Escrituras está interactuando con Él. Está uno interactuando porque tú estás leyendo, estás viendo el mensaje, a la misma vez el Padre te está capacitando, a la misma vez que te está capacitando, te está dando pensamiento de lo que estás leyendo, para que tú lo pongas, ¿qué? Por obra. Exacto, para que lo pongas por obra. Y sabemos esto, que nosotros vamos a terminar este caminar sin graduarnos. En esto no nos vamos a graduar, hermano. Usted escuche grandes hombres de Dios que duraron 60 años de ministerio, y al final de los 87 años, con 60 años de ministerio, dijeron, todavía me faltó. ¿Y cuánto llevamos nosotros? Por si usted se creía que ya lo había hecho, ¿no hemos hecho? Nada. ¿Cómo nosotros hacemos parte de participar en la creación? ¿Cómo somos parte en cuestión de la creación? Lo hablé yo ahorita. Nosotros interactuamos, somos los ojos, somos la boca, somos las manos. Dios necesita este cuerpo para interactuar con otros seres humanos para seguir en la creación ¿de qué? Del mundo. Pero ¿cómo así si el mundo ya fue creado? Un momento, estamos hablando de la humanidad. El rol del estudio en la Torá en el proceso constante de la creación. O sea, nosotros tenemos la habilidad de crear. Y ya lo entendimos. Cuando yo dije que teníamos la habilidad de crear, ¿a qué me refería yo? Llevar la palabra, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, restaurar, compartir mis bienes, compartir mis riquezas con el que no las tiene. Eso es parte de seguir con la creación. Y uno dice, uy, eso es parte de la creación. A través de mi vida y a través del estudio, traer santidad y enseñar lo moral al mundo. Traer santidad y enseñar lo moral al mundo. ¿Cuál fue la tarea de los profetas para el tiempo de ellos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál era específicamente la tarea de los profetas? ¿Cuál era específica? Uno, ¿cuál fue? Regresar al pueblo a la Torá, la belleza. Bueno, ¿la tarea de un profeta cuál es para este tiempo? Retornar a la Torá. Y no hablar cosas. Exacto. ¿Cuál fue la tarea de Moisés? Traer libertad al pueblo para llevarlo a una tierra. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Traer libertad para llevarlos a la nueva, a la salvación. Salvación y llevarlos a qué? La vida eterna. Llevarlos a la vida eterna. O sea, el mundo sigue siendo, está haciendo, todavía hay un movimiento, todavía hay una creación, todavía están sucediendo cosas nuevas. O sea, eso quiere decir que esto todavía no ha terminado. ¿La palabra de la Torá nos llena de sabiduría? Sí, claro. Claro que sí. Y nos enseña que cuando Yahweh creó el mundo, miró la Torá y la utilizó como plano para la creación del universo. Todo el propósito de la creación en el estudio de la Torá, esto es lo que sostiene al mundo cuando la estudiamos y trabajamos en perfeccionarnos.
Nos convertimos en socios de Yahweh en la creación. La Torah que estudiamos infunde santidad al mundo, nos ayuda a encontrar el camino en nuestras decisiones éticas y morales. Y esto es nuestra esencial fuente de sabiduría. La Torah como plano de Yahweh creó este mundo con un plan específico. ¿Cuál? Salvación, restauración, sanidad, liberación. Pero también una madurez y una elevación espiritual. ¿Dónde se encuentra eso? En los estudios de las Escrituras. Porque es que a veces uno se pregunta, bueno, usted le puede preguntar a un religioso, bueno, usted, ¿cuál es el fin de usted ir a la religión? Usted pregúntele al católico, ¿qué le puede él decir que ha aprendido un domingo? ¿Qué nos puede enseñar un católico? No, absolutamente no hay qué. Pero ¿qué nos puede enseñar un Benei de Israel? Si es que somos. ¿Cuál es la tarea de nosotros? ¿Qué es lo que tienes que enseñar, Samuel? La Torah, la verdad del Mashiach. La verdad del Mashiach, que es la fuente de todo esto. Proverbios 9:1 dice que Yahweh creó un mundo con su sabiduría. La sabiduría construyó su casa. Yahweh creó un mundo con sabiduría. Y la sabiduría mencionada en este versículo específicamente es la Torah. La sabiduría construyó su casa. Se refiere a la Torah con la cual Él creó todo el universo. Y Yahweh miró la Torah y creó el mundo. En consecuencia, cuando Yahweh creó el mundo, miró la Torah y lo creó según lo allí escrito. Y el mundo fue creado a través de la Torah. Por eso cuando usted mira Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ve todo el pensamiento de la construcción de Yahweh sobre la tierra. Por eso yo les decía, cuando un arquitecto o un ingeniero van a construir una casa o lo que vayan a hacer, ellos lo primero que hacen es hacer ¿qué? Los planos, porque sin un plano no se puede hacer nada. Entonces el Padre, ¿qué hizo con el ser humano? Nos entregó sus escrituras y dijo, ustedes quieren conocer el plano de todo hasta el día de hoy. Y uno, pues claro, Padre, yo quiero conocerlo. Es más, yo quiero conocer qué es lo que ocurre afuera de este mundo. Yo quiero saber qué es lo que sucede allá arriba en el cielo. Cuando Yeshua dice en la oración del Padre Nuestro, ¿cómo comienza? Santificado, ven a nosotros, hágase tu voluntad. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad que se hace arriba? ¿Qué hacen arriba los ángeles, hermano? ¿Y qué se tiene que hacer aquí en la tierra? Pero aquí no se está haciendo en la tierra. Aquí no se hace, hermano. Ese es el problema. Que lo que ocurre arriba no es coherente con lo que... Quiere decir que la raza o los humanos, la mayoría no están interactuando con el Padre. No, la mayoría de gente no está interactuando, hermano. Es más, en una comunidad como estas, para no mirar al mundo, cada uno tiene un pensamiento diferente. O en este momento están en una misma voluntad, que es escuchar las escrituras. Todos están en la misma voluntad, pero salen de acá y ¿qué pasa? Quien hace su voluntad. Se sueltan los pensamientos. Cada uno sigue y vuelve a lo que... A lo mismo. Cada uno vuelve a lo mismo, cada uno con su problema, con su lucha, con su necesidad. Es que yo tengo que hacer, es que el burro de trabajo, es que hermano, quiere decir que todavía no hay una coherencia. No hay una coherencia con el Padre todavía. Y hasta que eso no ocurra, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuál era el plan de Yahweh cuando los llevaban al desierto? A todos los llevó con un mismo plan, a todos les dio la misma gloria, a todos les dio la misma manifestación, pero no todos pensaron de la misma manera. Porque aún en el desierto todos tenían pensamientos diferentes. Y por tener pensamientos y cuestionamientos diferentes, por eso fue que no pudieron llegar a la tierra. Lo mismo está ocurriendo en este tiempo. Es lo mismo, hermano, se lo digo hoy. Cuando miramos las escrituras hacia atrás, miramos un pueblo en 40 años y uno dice, 40 años en el desierto, eso es duro, y es un aguante bravo. Pero 40 años en el segundo éxodo para su vida, ¿qué cree usted? Y todo depende de usted, hermano. Todo depende si usted quiere seguir en lo mismo. Todo depende, si usted quiere volver una persona conformista, resignada, siga como va. Y le cuento, nos veremos en la vejez. Y usted seguirá contando la misma historia o cambia su historia, una de las dos. O sigue contando su misma historia o quiere hacer cambio de la historia.
Y para que haga un cambio en la historia, ¿qué toca hacer? Determinación, decisiones. Es fácil lo que estamos hablando, me gusta. Es bueno cuando uno dice todo, pero del dicho al hecho, eso. Eso es lo que el Padre está buscando. O sea, nosotros podemos cambiar todo. Usted puede cambiar un destino total de su vida, hermano. Usted lo puede cambiar. ¿Y qué hay que hacer? Ya entendimos qué significa ser imagen y semejanza. Porque es que hay gente que dice, bueno, Juan 14:23 respondió Yeshua y dijo: respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Haremos qué? Morada con él. Eso se llama imagen y haremos morada con él. Interactuar con Yahweh. Por así decirlo, al facilitar la continuidad del mundo mediante el estudio de la Torá. Es decir, que así como Yahweh creó y sostiene el mundo a través de la Torá, igual lo hace el individuo que la estudia. Entonces démonos cuenta, ¿quién fue el maestro para los discípulos en cuestión de Torá? Jesús era el maestro de ellos, por eso decían rabí, maestro. Decían maestro y lo asediaban con muchas preguntas. Por ejemplo, preguntas como: maestro, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó a un maestro de Torá. Le dice: maestro, dice en Juan 3 que un hombre llamado Nicodemo, que era un maestro de maestros, va y lo busca y le pregunta a Yeshua: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dice: Nicodemo, Nicodemo, es de cierto te digo, que es una doble repetición, que es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Sí? Y él dice: ¿cómo yo? O sea, empezó él a hablar a su manera lógica, ¿cómo un hombre de mi edad puede volver a entrar al vientre de su madre? Él no entendía, y eso que era un intérprete ¿de qué? ¿Qué pasa hoy en día con el pueblo? Está pasando lo mismo, hermano. Porque nuestra mente es como cerrada. Es una mente cautiva, pero el punto aquí, mire, yo le decía a mi esposa, la vida de uno es corta. De los 1 a los 25, un periodo. De los 25 a los 50, segundo periodo. De los 50 a los 75, preocúpese si no ha hecho nada, hermano. Preocúpese si no ha hecho nada por su vida. Y ellos, los jóvenes, tienen una gran, pues tienen la mejor oportunidad. Ellos tienen una vida completa para cumplir el propósito con Yahweh. De ellos depende si lo hacen o no. O si simplemente quieren terminar siendo uno más. Dese cuenta los jóvenes aquí. La oportunidad que Yahweh les está dando de cosas tremendas y de hacer un propósito y dejar una historia. Eso es hermoso. O sea, que un joven deje una historia marcada es algo impresionante, hermano. Pero si usted no tiene esa facultad y no quiere interactuar con Yahweh y no quiere ser instrumento, mano y boca de Yahweh, simplemente no va a pasar nada. 2 Corintios 7:1. La Torá trae el conocimiento para adquirir la santidad del mundo. Dice 2 Corintios 7:1: ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu, llevando a término la obra de nuestra santificación en el temor de Yahweh, o sea, en la obediencia y el respeto. Obediencia, la palabra temor no es miedo, la palabra temor es obediencia y reverencia a aquel que me llamó. Y hay un texto que eso no lo sabemos de memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo voy a leer en una traducción antigua, pero yo quiero que me lo traduzcan en la Reina Valera primero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido. Oigan esto, espere. Imagen y semejanza. ¿El tema es qué? Ahora sí, sigue. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hasta ahí.
¿Qué entendieron ahí? Esa palabra es muy tremenda, ¿cierto? O sea, como que... ¿Qué me está, qué me está dando como... Esas no son palabras como de honor? Claro. O sea, me está hablando de una persona honorable. Esa palabra me está hablando de alguien que es muy importante, ¿sí o no? Y lo más tremendo es del quien viene esa palabra. O sea, Yahweh en ese momento estaba interactuando sobre la vida de Pedro. Acuérdense que Pedro era ojos, boca y mano. Está interactuando la gloria del Padre sobre la vida de Pedro. Le está diciendo a Pedro, hey, ustedes son, imagínense, el hacedor de la tierra. Le está diciendo a un discípulo que le diga a su pueblo que ¿qué somos? La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Seguro? No, en serio, seguro, porque es que... Eso pasa hoy en día para aquellos que hacen la perfecta voluntad del Padre. Esto mismo le está hablando. Ponerlo en práctica. Lo voy a leer en una versión antigua. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda persona que estudia trae la presencia de Yahweh al mundo. ¿Sí? Nosotros, con el estudio, yo estoy dándole Jeremías 31:31, ¿qué dice? ¿Qué dice Jeremías 31:31? Si ese texto lo he repetido muchas veces. No me diga que no lo sabe. Dice... No, señor, ese no es. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Yahweh. Ahora pondré mi ley. ¿Qué dice José? Y la He aquí. escribiré en tu corazón. No, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré la restauración del pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Sí. Y sigue el versículo siguiente. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano ¿Por para qué? sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos. Aunque yo quise interactuar con ellos, ellos no quisieron interactuar conmigo. ¿Qué más? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de la venida del Mashiach. Para Daré mi nosotros. Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Interactuar. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Eso es interactuar imagen y semejanza. ¿Sí? Estamos interactuando constantemente. Entonces, mi tarea, ¿cuál es? Como ya soy un pueblo elegido, soy un real sacerdocio, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál era la tarea del sacerdote en el Mishkan? Instruir Torah al pueblo. ¿Cuál es la tarea de nosotros como hombres de Dios? Instruir al que no conoce, ¿sí? Pero ahí quedamos cortos. Ahí vuelve, ahí hay una, se corta. No porque el Padre no lo quiera hacer, el problema está en nosotros, hermano. Volvemos a lo mismo otra vez, ¿sí ven? A mí me gusta enseñar así. Entonces siempre vamos a ver muchos cortes, ¿sí ven? No como lo que pasó con ellos, que ellos no quisieron interactuar conmigo. Tiempo presente, si el Padre tuviera que hablar las palabras, ¿qué nos diría? Lo mismo. Nos diría lo mismo, hermano. ¿Se repetiría lo qué? Lo mismo, hermano. Por eso, de ti, de mí, dependen los cambios. Yahweh no necesita de multitudes, sino de personas que estén dispuestas ¿a qué? A traer un cambio, hermano. Primera de Pedro 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Así que como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. ¿De dónde sabemos que la Shekinah, la presencia de Yahweh, reposa con toda persona que se sienta a estudiar Torah? En Éxodo 20:21, miren lo que dice. Donde quiera que yo permita mencionar mi nombre, Yuhei Baihei, iré a ti y te bendeciré. ¿Ustedes se acuerdan en Juan 4, 22, 23, cuando Yeshua interactúa con la mujer samaritana? ¿Cuáles son las palabras que Yeshua le dice específicamente a ella? No me busquen textos. Díganme, de parte de ustedes. ¿Qué le dice Yeshua específicamente a la mujer samaritana en Juan 4, versículo 22 al 23? Que me des de beber. Créeme, mujer, que viene la hora que ni en este monte, ni en Jerusalén,
porque se adorarán todos los rincones de la... Eso. Eso le dijo Yeshua a esa mujer, y Yeshua interactuó con ella y le dijo: mujer, créeme que viene la hora, porque la confianza de ellos estaba para los samaritanos, estaba ahí, para los judíos estaba en el templo, y Yeshua dijo: ni lo uno ni lo otro, porque la adoración va a ser ¿con quién? Conmigo. Y lo que leíamos antes, mi Padre y yo queremos hacer una morada en ustedes para que ustedes sean uno en nosotros, y así nosotros podamos interactuar ¿con quién? Con Él, hermano. ¿Sí ve todo? Esto es sencillo, pero es vivirlo. Esto es diario, esto es una comunión, esto es una relación, esto es como un matrimonio. Les voy a decir algo, la relación con Yahweh es como un matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio? Les voy a hablar un matrimonio de voluntad de Yahweh. Un matrimonio en el espíritu y en la voluntad de Yahweh es un matrimonio que las 24 horas está compartiendo asuntos de Yahweh, está compartiendo voluntad de Yahweh, está compartiendo sentimientos de la voluntad de Yahweh. Ni mi esposa está compartiendo voluntad propia, ni el esposo está compartiendo voluntad propia, porque los dos son una sola carne y están conectados a una sola ja con Yahweh. Quiere decir que todos los días hay mucho nuevo por aprender entre la esposa y el esposo, interactuando dentro de la voluntad de Dios. Y como actúan los dos en la voluntad e interactúan con Yahweh, Yahweh les está revelando cosas nuevas a esa pareja todos los días. Porque no hay una división matrimonial, hay una unión matrimonial. No hay un egoísmo, no hay problemas, no hay pleitos, no hay contiendas. No hay que yo me acuesto y peleo con usted esta noche y no hablo con usted. No, eso no. Así Yahweh no interactúa con un matrimonio. La manera de Yahweh interactuar con un matrimonio es: yo te amo, tú me amas, amamos al Creador, hagamos la voluntad, mi amor, porque para eso Dios nos unió. Dios no nos unió con un capricho, ni para alegrarnos nuestras vidas, ni para complacernos. Dios nos llamó para que cumpliéramos totalmente su propósito. Y como estamos cumpliendo totalmente su propósito, estamos interactuando todos los días con Él. ¿Sí me hago entender? Yo interactúo con mi esposa en santidad con Dios. Mi esposa interactúa conmigo en la santidad de Dios. Los dos interactuamos juntos en la santidad de Dios. ¿Qué creen ustedes que Yahweh hace con esa pareja? Bueno, ¿por qué ustedes son diferentes como matrimonio? ¿Por qué ustedes no pelean? ¿Por qué ustedes no discuten? ¿Qué hace que ustedes no peleen? ¿Qué hace que ustedes sean felices todos los días? ¿Qué hace que ustedes puedan vivir 24 horas juntos y no se enganchan por nada? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la esencia de ustedes? ¿Qué los hace ser tan felices a ustedes que ni lo material los mueve ya? Ustedes hablan de Dios y Dios y Dios y Dios. Pues eso es interactuar y tener relación con el que nos llamó. Y eso es lo que el Padre quiere hacer con los matrimonios de esta. Porque lo que usted no haga con el Padre de sus hijos, mucho menos lo van a heredar. ¿Esa escuela es dura o no? Bien. Entonces seguimos otra vez, se vuelve a cortar. Siguen habiendo más cortes. Y el problema no es el padre, el problema es la persona. Por eso, solteros, sepan escoger. Sepan escoger, sepan escoger. Sepan escoger quién va a ser la esposa. Mujeres, sepan escoger quién va a ser el esposo. Sepan escoger para tener una vida feliz y alegre y no tener que sufrir de pronto lo que sufrieron nuestros padres por ignorancia y por necios. El estudio de la Torá trae santidad y bendiciones al mundo. Yahweh implantó vida eterna dentro de nosotros como una planta plantada con la intención de producir frutos, trayendo así la bondad al mundo. Igualmente, si sostenemos la Sagrada Torá con todas nuestras fuerzas, tal como se requiere, traemos la santidad, la bendición y la luz espiritual en abundancia al mundo. Mateo 7:19. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es ¿qué? Y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Imagen y semejanza, ¿sí? Estoy en el tema. Imagen y semejanza. Cuando la imagen y semejanza está en el carácter del hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer? Traer frutos.
Entonces le hago una pregunta, y a mí me gustan mucho estos temas así. Cuando Adán fue creado para dar ¿qué? Fruto. Lo dio hasta el momento que pecaron. Listo. Viene Yeshua y renueva el contrato matrimonial, renueva la ketubá. Y le habla en Mateo 7:19 a los humanos, porque esta palabra árbol es para humanos. O sea, una persona que no puede producir frutos, ¿qué hace el Padre? ¿La qué? Entonces, la manera de ayudar frutos para este tiempo, ¿cuál es? Para usted dar frutos, ¿qué significa? Tranquilo, hable. ¿Su merced para qué fue llamado? Para dar frutos. ¿Y cuál es el fruto? Primero, quitar toda la levadura que hay en mí, llevar todo lo que sería las enseñanzas que el Eterno, todo lo que ha hecho en mi vida, lo que me ha enseñado a través de su bendita verdad, de Yeshua. No sé, pues si tengo errores, mejorarlos también, porque de eso se trata, dar frutos, ¿no? Bueno, ahora la compañera que diga lo mismo. ¿Para qué fue llamada? Bueno, Porque bueno, dos pensamientos, pero en un mismo matrimonio. para renovar todo lo que el viejo yo, para ser una nueva persona en él. Sí. Como decía José, sacar la levadura que hay en uno. Dar fruto es tener más una intimidad con él, para que él sea, para poder establecer una comunicación verdadera hacia él y sea revelando cosas grandes para un futuro. Listo. Su merced pensó esto, su merced pensó eso. Si combinan los dos pensamientos en una sola voluntad, ¿qué puede salir? Si los dos trabajaran en equipo, cosa que no están haciendo, ¿qué pasaría? Pues sí, saldrán grandes frutos. Y se puede hacer, pero no se ha hecho. ¿Sí? Ahí es que unir los pensamientos y la voluntad para que todo se dé, no es más. Pero tratar en un matrimonio no es fácil. No es fácil encajar los pensamientos, porque Karen tiene un pensamiento, José tiene un pensamiento, y el Padre los está queriendo llevar a un solo pensamiento. Son los mismos de un mismo sentir. Exacto. Y Todas eso, las cosas se y, entienden. exacto, pero ¿es fácil? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Si se puede, yo vivo eso con mi esposa por 18 años. ¿Cómo no se va a poder? ¿Cuál es el obstáculo para no poderlo hacer? A ver, lo escucho. Nosotros mismos. ¿Cuál es el problema para uno no interactuar como pareja, como matrimonio, e interactuar con el hacedor de todas las cosas? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Uno es el corazón, pero las raíces, ¿cómo se llaman? Egoísmo, soberbia. Las personas por naturaleza son dominantes. Yo domino, tú dominas, ni yo me dejo dominar, ni tú te dejas dominar. Entonces, cuando hay un egoísmo en cuestión de dominio, nadie puede hacer. Aquí no, aquí toca renunciar a un mismo dominio, hermano. Naturalezas egoístas de cada uno, y desde que eso no se derribe, Dios no puede hacer nada. Por eso en Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y sobrealumbra a todos los que están en casa. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que esté en pleno día. Filipenses 2:15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares del mundo. Sí se puede hacer. Cuando hablamos de matrimonio, somos dos lámparas. Cuando se habla de persona individual, es una. Pero en el matrimonio, usted se imagina dos lámparas, alumbra mejor que una. Y una familia alumbra mejor que uno, porque son una familia completa alumbrando. O sea, es impresionante ver una familia alumbrando todos en un mismo propósito. Que eso es lo que el Padre en un principio quiso establecer. Pero ¿por qué no se ha podido? ¿Por qué eso no sucede? Vuelvo a lo mismo. Exacto. Hasta que no tome alguno la decisión de decir, esto vamos a hacer para el Padre, pero nadie va a pelear por Dios. Miren, es raro
ver a alguien que pelee por un asunto de Yahweh en un matrimonio. Porque la persona que es materialista mira a Yahweh y mira lo material. Mira a Yahweh y mira lo material. ¿Y para dónde creen ustedes que coge? Con lo material. Yo me voy con lo material toda mi vida. Ah, bueno, listo, termine así. Y el padre dice, bueno, si usted quiere eso en su vida, hágalo, por mí no hay problema. Al fin y al cabo el padre no pierde. Con nosotros o sin nosotros el mundo va a seguir pesando igual. Eso, el padre no le preocupa eso, hermano. Y eso lo pude entender y lo he entendido perfectamente. Con usted o sin usted, habrán muchos que Dios puede levantar. Entonces, por si a veces uno se cree importante en los asuntos del Padre, no. Por eso el que se cree hacer mucho no siendo nada, mejor piénselo muy bien. El desarrollo ético del mundo ha sido sumamente influenciado y proviene directamente de las Escrituras, la influencia de la Torá sobre la humanidad. Deuteronomio 29:29. Léemelo, por favor, José. Miren lo que les dice en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohei. ¿Las cosas qué? Secretas. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Dense cuenta, el Padre no quiere enseñarnos cosas que a veces no están al alcance del ojo humano. Sí, claro, lo quiere hacer. Y ese es el plan de Dios. Acuérdense cuando le dijo a Abraham, mi amigo, ¿será que le voy a encubrir a mi amigo Abraham lo que he de hacer? ¿Y qué fue lo que hizo y qué le reveló a Abraham? Lo que habría sucedido en Sodoma. A Moisés le reveló lo que había de hacer con el pueblo a futuro. A los profetas le reveló lo que iba a hacer en la sombra profética y el exilio. A Yeshua cuando vino le reveló a los apóstoles lo que acontecería. Y en Hechos capítulo 2 cuando fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes que nos reveló? El final de los tiempos. Y estamos en esos tiempos. Nosotros somos parte de una generación del final de los tiempos. La pregunta es, como persona y como generación, ¿cuál es la tarea de nosotros para este tiempo? Si Dios nos está revelando cosas, ¿cuáles son las cosas que nos está revelando? Que son ocultas a los ojos humanos. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas creen ustedes que Dios está revelando que a los ojos humanos están qué? Y las hemos enseñado aquí en los púlpitos, lo hemos enseñado y curtido. Los finales de los tiempos. Digamos que lo que está escrito en Mateo 24, que nosotros como pueblo debemos percibirlo de una manera diferente a que lo está percibiendo el mundo. Porque el mundo dice que eso siempre ha pasado y que lo que está pasando en el mundo siempre ha existido y siempre ha pasado. Pero para nosotros sabemos que son las señales de los últimos tiempos porque están más acelerados. Ajá. O sea, es la diferencia. ¿Qué Dios nos está enseñando? El punto importante aquí es que Dios nos está dando seguridad en medio de la calamidad que viene. La primera preocupación de Yahweh para sus escogidos es, según Juan 17:17 dice Yeshua, yo oro por ellos, mas yo oro por ellos no para que los quites, sino para que los guardes, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces deje cuenta que una de las tareas no es quitarnos del mundo, sino protegernos y guardarnos. Entonces como Yahweh está guardando sus escogidos, Él hace cosas que a veces al ojo humano dice, pues eso es una locura. Eso es una locura lo que están haciendo. Eso no es normal ni tiene coherencia. Pero lo que Yahweh hace es locura para el mundo. Mas lo que Yahweh hace con nosotros es voluntad de su espíritu. Por eso 2 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Sí? Imagen y semejanza. Volvemos a lo mismo. Ese es el carácter de Yahweh. Esa es la imagen y semejanza. Porque la gente pensaba que cuando fuimos creados, pies, manos, boca, todo eso, ¿será que ya? No, Yahweh es espíritu y no tiene forma. Lo que Él nos estaba hablando cuando estaba haciendo a un hombre a la imagen y semejanza era crearlo con todos los dotes y los atributos de Yahweh en su alma, en su interior. Y eso es algo que Yeshua vino a hacer, restaurar todo lo que se había perdido, hermano. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Yahweh en él? ¿Cómo puede decir que conoce Torah?
¿Cómo puede? No, no la conoce. ¿Sí? Porque es un corazón cerrado y egoísta. Entonces, ahí empezamos a ver qué son los atributos y qué es la imagen y semejanza que se estableció en el hombre. Y ese es el punto que tenemos que empezar a analizarnos cada uno. Usted tiene que examinarse cada día realmente quién es usted. Usted tiene que estudiarse a sí mismo quién es usted. Y sabemos que el mejor espejo para uno saber quién es, ¿dónde está? Las escrituras. Las escrituras. Entonces, somos muy buenos para leer. Somos muy buenos, pero el punto aquí es que Yahweh no está buscando ese punto. Yahweh está buscando es que la palabra le demos ¿qué? Vida. Vida. Eso es lo que el Padre está buscando, hermano. Entonces, ya pudimos entender parte de lo que es la imagen y semejanza. ¿Se lo habían explicado así? Entonces, ya está entendiendo. Cuando usted algún día esté enseñando Génesis 1:26, usted se va a sentar y va a explicar tal cual lo que usted aprendió. La imagen y semejanza es esto, estos son los puntos, este es el concepto y estas son las reglas para yo poder decir que soy imagen y semejanza. Bueno, hasta aquí terminamos con esta hermosa enseñanza del día de hoy. Que el Eterno nos bendiga y Shabbat Shalom.